Bueno, meditemos, hermanos, en este tema hermoso. Cuida tu campamento. Todos estamos en un campamento, ¿verdad? Nuestra casa, nuestro trabajo, la iglesia. Ese es tu campamento y debes cuidarlo. Ahora, quiero basar esta palabra que el Señor me daba en cuando Israel conquista Jericó. ¿Se recuerdan de esa historia? Todos la hemos escuchado aún en la escuela dominical, ¿verdad? Conquista Jericó, dan vueltas a Jericó y las murallas de Jericó caen y el pueblo entra y conquista la ciudad. ¿Cómo estaba el campamento de Israel después de esa conquista? ¿Cómo se lo imagina usted a ese campamento de Israel? Impresionado. Estaban diciendo: ¿cómo se logró eso? ¿Cómo se derrumbaron las murallas de Jericó? Y era una felicidad. Estaban impresionados, felices, estaban motivados. ¿Quién no va a estar motivado después de semejante victoria? Pero resulta que después de eso van contra otro pueblo llamado Jai, y contra ese pueblo pierden la batalla. Y entonces, pierden con un pueblo pequeño y los persiguen y mueren 30 y pico de hombres en la guerra. ¿Cómo se sentía el campamento de Israel después de Jai? Miremos esa comparación. Después de tomar Jericó se sentían impresionados, felices, motivados. Y después el campamento de Israel, después de la toma de Jai, así se llamaba el pueblo, H-A-I, Jai, el pueblo se sentía desalentado, se sentía desorientado y triste. A ver, miremoslo. Josué 7, del versículo 2 al 5. Mire la diferencia de cómo cambió el campamento. Josué 7, 2. Después Josué y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Pero mire la sorpresa de sus vidas. Versículo 4. ¿No? El campamento después de Jericó, feliz, victorioso. El campamento después de Jai, derrotado, desalentados, tristes. ¿Qué pasó? A ver, pregúnteme por favor, ¿qué pasó? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasó en el campamento para que perdieran esa batalla tan sencilla?
Josué 7:11. Mire lo que pasó y qué directo es Dios. Israel, qué directo es Dios. Israel ha pecado. Qué incómodo es hablar del pecado, ¿no? No nos gusta, a mí no me gusta porque el pecado es como la inmundicia, la suciedad, y a quién le gusta estar tocando la inmundicia. Cuando se habla de pecado es incómodo tanto para el que está siendo confrontado como para el que confronta. Pero aquí Dios es directo. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado. Mire todo lo que han hecho. Han pecado, han hurtado, han mentido y aún han guardado entre sus enseres. Mire, el que cometió esto, que ya sabemos todos que fue Acán, él aquí pecó, han pecado, han tomado, han hurtado, han mentido, han guardado. Eso es lo que hace todo el pecador. Pero no sabe que lo han cachado. Eso le faltó saber. Bueno, entonces el asunto está en que ese era el problema. El versículo 12 dice: por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyeres el anatema en medio de vosotros. ¿Cuál es la razón entonces? La razón era, mi amado hermano, que había entrado algo al pueblo que no era del agrado de Dios. Entonces, cuando yo te animo, y animo a los que están en casa, y me animo a mí a guardar mi campamento, es que yo tengo que cuidar de que a mi campamento no entre algo que ofenda a Dios. Y siendo más directos, que no entre ¿qué? Pecado. Eso es lo que estaba produciendo ese problema. Hermanos amados, cuida tu campamento, tu casa, tu familia, tu iglesia, tu trabajo, tu comunidad. Cuídala. Que no entre nada que ofenda a Dios, que desagrade a Dios. Se ha visto muchas veces que campamentos felices, como hablábamos antes, después de Jericó, felices, campamentos felices, casas felices, familias felices, trabajos prósperos, iglesias llenas de la gloria de Dios y en crecimiento. Se ha visto que campamentos felices después han cambiado y se han convertido en campamentos caóticos, familias caóticas, trabajos complicados, iglesias en decrecimiento. Esos campamentos, después de estar felices, se vuelven caóticos, indiferentes y problemáticos. Y muchas veces se debe a que ha entrado a ese campamento el pecado, como pasó en este campamento. Palabra de Dios. Cuida tu campamento. Porque si entra lo que no agrada a Dios, es como la muerte, es el veneno, es dañino. Yo quiero cuidar el campamento, mi vida, mi hogar, la iglesia, el campamento. Ahora, hay una diferencia entre fallar y andar en tinieblas, andar en pecado.
Todos fallamos. Nadie es perfecto. Pero hay una diferencia. Mire lo que dice Primera de Juan 1 del 5 al 10. Primera de Juan 1 del versículo 5 al 10. Mire esto. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Cuando hay luz se ordenan las cosas. Cuando hay tinieblas hay un caos tremendo. Y no hay tinieblas en Él. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Diga conmigo, yo no ando en tinieblas. O sea, andar en tinieblas es andar en un pecado, andar en algo que desagrada a Dios, en rebelión, y desechar el arrepentimiento, no volverse a Dios. Perseverar en el mal no es lo mismo que fallar. Fallar y andar en tinieblas son dos cosas distintas. Todos hemos fallado, tú y yo hemos fallado, pero gracias a Dios no andamos en tinieblas. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. Pero ahí ya nos pasamos de, ¿dónde me quedé? ¿En ese? Sí, o ya estamos, ya nos corrimos. En el 6, ¿verdad? Ahí está. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahora sí, 7, perdonen. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, error, falla. 8 y 9. Si decimos que no tenemos pecado, también nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, nuestras fallas, nuestras faltas, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Aleluya. Entonces, hay quienes fallan y hay quienes andan en tinieblas. Son dos cosas distintas. Y en la iglesia de Cristo, en todo el mundo, hay personas que fallan, pero hay quienes también andan en tinieblas. El que falla quizá por descuido, por un momento de debilidad o un mal momento espiritual, viene, confiesa, se arrepiente y se aparta y encuentra la misericordia de Dios. Y quizá va a tener que pagar algunas consecuencias, porque todo lo que el hombre siembra cosecha, ¿verdad? Pero mi amado hermano, el que anda en tinieblas, el que persevera haciendo lo malo, el que tiene rebelión en su corazón y no quiere volverse al camino de la luz, afecta su campamento, afecta su vida, su entorno. Y un campamento victorioso, una familia victoriosa, una empresa victoriosa se puede convertir en un campamento derrotado, una familia desorientada, una empresa en ruinas. Porque esa es la diferencia. Por eso, oh amados, y este consejo yo lo tomo primero para mí, quiero cuidar mi campamento. Quiero cuidarlo. Yo quiero que tu campamento sea victorioso. El mío y todos. A ver, digo conmigo, mi campamento es victorioso. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Los que están en casa lo pueden escribir también. Mi campamento es un campamento victorioso. Mi campamento es un campamento victorioso. No andamos en tinieblas, andamos en luz. No andamos en tinieblas, andamos en luz. ¿Cuántos lo creen? No andamos
andamos en tinieblas, andamos en luz. Ustedes saben que lo que pasó acá fue que, no lo leo por el tiempo, que Acán era un soldado de los que fue a Jericó y vio, dice la Biblia, que un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, un lingote de oro, y dijo: Dios dijo que no tomáramos esto, pero ¿quién se va a dar cuenta? Y yo me lo merezco si estoy trabajando por el pueblo. Y venimos de un desierto donde nada hemos recibido. Yo voy a aprovechar acá. Mire. Y aprovecha según él, toma lo que no debe y mete a su campamento eso que no agradaba a Dios. Entonces lo que podemos meter a nuestro campamento y que Dios nos libre es cualquier cosa que deshonre a Dios, cualquier falta que deshonre a Dios. Y entonces esto trajo al pueblo esta situación. Ahora, mire qué pasa cuando permitimos que al campamento entre lo que no agrada a Dios. Son afectadas, aquí veo yo unas cositas. Primero, la inteligencia. Josué 7 del 2 al 5. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel. Ya lo leímos, se recuerdan. Y que dijeron los hombres: no mandes a todo el ejército, mandas a unos 2,000 o 3,000. ¿Era buena la decisión o era mala? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ah? Buena. Exacto. ¿Quién más dice que era buena la decisión? Era buena. ¿Por qué mandar a todo el ejército a pelear con una ciudad pequeña? Eso era inteligente. Josué, como buen capitán, hizo lo que debió hacer, con sabiduría e inteligencia. Pero no les funcionó porque había pecado en el campamento. Aunque eso había sido un movimiento inteligente, hermano, que no era prudente llevar a todo el ejército para enfrentar a esa ciudad pequeña. Y fíjense que el nombre de Jai significa ruina. O sea que esos eran, con el respeto de los haitianos, ¿verdad? Me refiero a Jai, no a Haití, sino Jai. Esa era una ciudad fácil de vencer y su nombre era ruina. Entonces era inteligente no mandar a todo ese ejército a ese pueblito. Pero mira, hermano, ese pueblito los hizo huir y mataron a 36 hombres por la espalda, porque la inteligencia militar se vino abajo. ¿Por qué? ¿Qué había en el campamento? Pecado. Entonces, cuando hay pecado, hermano, cuando hay algo que no está agradando a Dios, o la inteligencia es afectada, y hay gente que ya no razona bien, se les escapan las buenas ideas, o a pesar de tener buenas ideas, esas buenas ideas no son respaldadas por Dios. Afecta la inteligencia. Bien dice la Biblia que el pecado entorpece. ¿Y así es o no? ¿Ha visto usted a personas que son muy inteligentes y comienzan a hacer cosas que no agradan a Dios y toman decisiones incorrectas, hacen cosas que no deben, se vienen abajo? Porque lo primero que afecta en el campamento, permitir cosas que no agradan a Dios, es la falta de inteligencia. Afecta la inteligencia. Otra cosa que afectó es la habilidad. Versículo 12, Josué 7, versículo 12. Mire lo que dice: por esto los hijos de Israel no podrán, diga conmigo, no podrán. No podrán. Primero se afectó la inteligencia, luego la habilidad. No podrán hacer frente, aunque fueran más grandes que el otro pueblo. No podrán hacer frente.
Ay, hermano, qué feo es no poder. Qué feo es que se le quite a uno la habilidad de hacer las cosas. Pero pasa también. Es que cuando hay algo que no agrada a Dios en nuestra vida y ofende a Dios, es como que cortemos un cable que conduce la energía eléctrica. ¿Qué pasa si aquí cortamos el cable principal que trae energía a todo esto? La luz, el micrófono, todo. ¿Qué pasa si cortamos ese cable? No se puede hacer nada. Mire, cuando hay algo que no está agradando a Dios en nuestras vidas, a ver, llamémoslo como la Biblia lo llama, cuando hay pecado, cuando andamos en tinieblas y nos rebelamos y decimos: yo no salgo de esta situación, yo no dejo esto que está desagradando a Dios, estamos cortando el cable de la energía y así no podremos hacer frente a nuestros enemigos. Ahora, pero si lo miramos desde la otra cara, si yo agrado al Señor, en primer lugar tengo inteligencia y tengo el poder de hacer las cosas. No podrán hacer frente a sus enemigos, delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros. Aquí está la otra cosa que se afecta cuando hay pecado en el campamento: la inteligencia, 1, la habilidad, 2, y 3, la compañía. ¿Y la compañía de quién? De Dios. Ni estaré más con vosotros. Señor, pero no es para tanto. Un lingote de oro, 200 ciclos de plata, un manto babilónico. Señor, ¿por qué te pones así? Ni estaré más con vosotros. Diga conmigo: la inteligencia, la habilidad, la compañía. Mire, hermano, mire esto. Acán pensó que estaba llevando solo un lingote de oro a su casa, o ese manto, esas monedas de plata. Pero no solo eso estaba llevando. Estaba llevando problemas a su casa, a su campamento, a su tienda. Entonces, cuando alguien está en rebelión, haciendo cosas que no agradan a Dios y no se aparta de lo que sabe que está ofendiendo a Dios, no solo está llevando, ¿qué diríamos?, una relación ilícita a su casa, o algo que se ha robado a su casa, o droga quizá a su casa, o cosas malas a su casa. Está llevando más que eso. Está quitando la bendición de Dios sobre ese campamento. Por eso el mensaje es: cuida tu campamento. Cuida tu campamento. Cuídalo, yo lo quiero cuidar. Como les dije, hay una diferencia entre fallar y andar en tinieblas. No te condenes si has fallado, arrepiéntete, aléjate de eso, pero no andemos en tinieblas, porque eso sí afecta a nuestro campamento. Mayormente en tiempos como estos, debemos anhelar que la bendición de Dios esté en nuestro campamento, que no falte la bendición de Dios. Bueno, la historia cuenta de que lo descubrieron a Acán y lo quemaron, pues. Usted lo puede leer en su casa, en el libro de Josué capítulo 7, ahí está toda esa historia. Pero termino con esto: ¿qué hizo Josué para arreglar el problema? Es lo que debemos hacer nosotros. Josué, mire qué hizo. Josué 7, versículo 6. Vamos a leer Josué 7, versículo 6. Lo primero que hizo Josué para arreglar la situación fue: rompió sus vestidos,
se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Lo primero que hay que hacer cuando ha entrado algo malo al campamento es buscar al Señor por su sabiduría, por su gracia. Qué líder más hermoso. Él dice: Señor, ¿qué pasa? Vencimos a Jericó, ¿y por qué no vencemos a Jai? Y buscó a Dios. Cuando hay cosas que están pasando en nuestra vida que no tienen explicación, que son extrañas, que una y otra vez vienen los fracasos y los problemas, hay que correr a buscar a Dios, romper nuestras vestiduras y decir: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y el Señor le dice: llama a las tribus, después escoge de las tribus a las familias, después de las familias a las casas, y después de las casas va a caer la suerte sobre el que cometió el error. Y eso hizo Josué. Imagínense Acán, cuando escogieron a Judá y después a su familia y a su casa, se le subió la presión. Y dijo: ya me cacharon. Pero ¿por qué no se arrepintió antes entonces? Y vamos a terminar Josué 7, versículo 19. A ver, leamos acá hasta el 22 y ahí termino la predicación de esta mañana. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria al Dios, a Jehová el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Iremos, sigamos. Y Acán respondió a Josué: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Diga conmigo: vi. Así comienza el pecado. Vi. Primero vi. Ve uno algo. Bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de plata, y un lingote de peso de 50 ciclos, lo cual codicié. Diga conmigo: codicié. Mire cómo ve el progreso del pecado. Vi, codicié, eso va a ser mío, eso yo lo quiero, eso me pertenece, yo no voy a descansar hasta tenerlo. Cuidado, puedes estar llevando, qué fea esta palabra, pero maldición a tu campamento. Codicié y tomé. Diga conmigo: tomé. Mire, vi, codicié, tomé, y he aquí que está escondido. Diga conmigo: escondí. Mire el proceso. Vi, codicié, tomé y escondí. Pero es lo que les decía, le faltó algo. Me atraparon. Y es que al que está haciendo algo indebido y lo esconde, siempre lo van a atrapar. Nos van a atrapar tarde o temprano, y va a ser doloroso. Entonces es mejor sacarlo, cuidar el campamento. Bueno, es la palabra que el Señor me dio para hoy. ¿Cuántos la reciben? Y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Mire, hermano, y hay cosas también, hay que tener mucho cuidado con el dinero, porque tiene mucho que ver con eso también. En su trabajo, si usted maneja cuentas de una empresa. Bueno, sigamos pues, mejor sigamos, ¿verdad? Pues vi entre los despojos pero eso ya lo leímos. Y el dinero debajo de ella. Versículo 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda. Diga conmigo: corriendo.
Entonces, hermanos, dos cosas hay que hacer para tratar con un problema en el campamento: buscar al Señor y correr para corregir. Correr para corregir. No se tarde en corregir, por favor. Corra y corrija. Primero, Señor, ¿por qué está pasando esto? El Señor le va a revelar y usted va a decir: yo saco eso de mi vida, me arrepiento, Señor. Aunque he fallado, no quiero andar en tinieblas. Busque a Dios y corra, corrija. Hoy es tiempo de corregir. Yo he tenido que correr para corregir. Y llorando por haber cometido una falta, un error, una falla. Y he tenido que correr al Señor y decirle: Señor, perdóname. Corrijo esto porque no quiero llevar al campamento fuego, problemas. Quiero tu inteligencia, tu habilidad y tu presencia, Señor, en mi campamento. ¿Cuántos alaban a Cristo? ¿Cuántos me reciben el consejo? Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor.